A lo largo de la historia, los colores han sido mucho más que simples tonalidades en el espectro visible. Han desempeñado un papel crucial y tienen un impacto emocional en nuestras vidas, afectando nuestra psicología, respuestas emocionales e incluso nuestras decisiones. Aunque pueda parecer solo parte de la decoración o algo que confiere vistosidad, no se debe ignorar el fuerte vínculo que existe entre las emociones y los colores. Los seres humanos nos sentimos muy atraídos por lo que percibimos a través de la vista, y los colores evocan diferentes sensaciones que nos hacen tremendamente atractivos para nosotros. Existen diferentes tonalidades en el mundo y cada una de ellas nos afecta de un modo particular. En este vídeo descubriremos cómo los colores influyen en nuestros estados de ánimo y cómo pueden despertar sensaciones intensas dentro de nosotros. ¡Comenzamos! En la mayoría de las civilizaciones se ha reconocido el valor del color desde un punto de vista simbólico. Se le ha usado para transmitir significados, así como para generar sentido de pertenencia. Y es que los colores nos pueden llevar a querer o rechazar algo. Una prenda, un mueble, un coche, hasta una persona nos puede resultar muy poco agradable si consideramos que está vestida con un tono que no corresponde con la ocasión. Así, el conocimiento de la psicología del color resulta imprescindible. Este es un campo de estudio en el que se busca comprender la compleja relación entre emociones y colores, es decir, cómo influyen en nuestros sentimientos y por consiguiente en las decisiones que tomamos en la vida. Si bien cada color puede provocar una respuesta emocional diferente, la reacción dependerá del contexto, la situación y la persona. Por ejemplo, el rojo te puede resultar muy atractivo para un coche deportivo, pero no tanto para pintar una habitación, ¿verdad? ¿Qué significa per se cada tono y por qué elegimos algunos y otros no? Es lo que veremos a continuación. Rojo y magenta. El tono que la mayoría de nosotros identificamos como rojo es en realidad el escarlata, aunque el primario en realidad se llama magenta, solo que este es un poco menos brillante que el otro. Se considera el color de la pasión por excelencia. Está relacionado con la sangre y la vida, razón por la cual el amor se simboliza con el rojo. Aunque también, en el otro extremo, se vincula con la guerra. Por ello los griegos llamaron así al planeta Marte, dios de la guerra. Se dice que este es el primer tono que percibe el ojo. Por eso se utilizan señales de tránsito que advierten de un posible peligro. Y también, debido a que atrae la atención, es uno de los más usados en la publicidad para inducir a la acción. Podemos ver muchos ejemplos de un sillón rojo o un cojín rojo en cualquier publicidad. Existen una gran variedad de rojos y cada uno de ellos tiene un significado especial. Con un leve toque naranja puede significar calor y energía, ya que es el tono del fuego o del metal cuando se funde. Las tonalidades más claras, como el fucsia, se relacionan con la juventud y enfatizan el aspecto energético. Los tonos más oscuros, como el púrpura, se asocian al poder. No es extraño verlos en vestimenta de reyes, por ejemplo. El rosa va más con lo femenino, la infancia y el amor romántico, así como la sensación de dulzura. Amarillo y dorado. Es el color que se asocia con el brillo del sol y con la luz. Por tanto, puede evocar sentimientos propios de un día primaveral, tales como la alegría, el agrado, el optimismo, la jovialidad, la espontaneidad, la calidez, afabilidad o amabilidad. Es muy atractivo, aunque puede fatigar un poco la vista. Se considera que tiene algunas connotaciones negativas tales como la irritabilidad, lo irracional, la despreocupación, la ansiedad, la impulsividad y la inestabilidad. También es el color de los celos y la mentira. Dentro de la gama de los amarillos, el tono dorado denota riqueza, prestigio y poder. Es por ello que puede observarse en las decoraciones de los antiguos egipcios, así como en los palacios de tronos de reyes. También es el color de las señales de prevención, ya que llama mucho la atención. Además, los impermeables suelen ser amarillos para percibirlos cuando hay poca visibilidad, como sucede con los días lluviosos. En el marketing se usa para los productos infantiles y para aquellos relacionados con el ocio. Una buena elección es pintar, por ejemplo, la cocina con este tono. Además, se dice que estimula la creatividad y favorece la reflexión, ya que nos mantiene muy alerta. Azules.
El azul completa el grupo de colores primarios, aunque en el sentido estricto del término es el cian, un celeste de tonalidad media. El azul es el color del cielo y del agua, sobre todo de las grandes masas, el mar, los lagos, los ríos. Hay una gran variedad de tonos. En general, se asocia con sensaciones relajantes, de tranquilidad, de mucha calma y armonía. También se asocia con la frescura, por el agua, y por su relación con el cielo, con la libertad y la espiritualidad. No obstante, en su aspecto negativo puede considerarse bastante frío y distante. Según la psicología del color, el significado del azul está en los sentimientos de fidelidad, seguridad, sinceridad, lealtad y eficacia. Muchísimas organizaciones escogen el tono azul como parte de su identidad, para transmitir la idea de confianza. Las paredes de la habitación o las sábanas en tonos suaves de azul favorecen al descanso, debido a que induce a la calma. También mueve la reflexión, por lo que queda muy bien en un espacio de trabajo. Se considera bastante beneficioso para la mente y el cuerpo. Al respecto de esto, se ha encontrado en investigaciones recientes que la exposición a espacios azules se vincula con una buena salud y bienestar en la población. Verde. El verde también es uno de los colores con más matices. Es el color de la naturaleza, por lo general con un ligero pigmento amarillo como el color de las hojas recién nacidas, es el que utilizan en las organizaciones ecologistas y en las marcas que desean transmitir una idea de productos sanos y orgánicos. Se le asocia mucho con la esperanza. Con respecto a las emociones, se puede decir que tiene connotaciones de equilibrio espiritual, salud, paz, crecimiento, armonía y sanación. Es el que resulta más relajante de todos para la vista. Pero, por el lado negativo, guarda relación con la ira. Por ello no es extraño que este sea el color del personaje Hulk. También puede significar un proceso de no estar listo. Recordemos que los frutos no suelen comerse verdes, por ejemplo. Se puede decorar en verde distintos espacios de la casa o el lugar de trabajo. Una de las mejores maneras para hacerlo es con lo natural, es decir, colocando muchas plantas. Morado o violeta. Aquí ya empezamos un poco con los colores secundarios. Este es el producto de la combinación entre azul y rojo. Existen muchísimas variedades dentro de este según predomine más un tono que otro. Se asocia con la realeza y el lujo, así como con el misterio, la magia, lo femenino y la sensualidad. El lila y otros tonos muchísimo más suaves evocan el romance. En moda se considera muy extravagante, atrevido y poco convencional. Sus connotaciones negativas se vinculan con la locura, introversión, ambivalencia o indefinición. Es un color en el que se combinan los opuestos. Marrón o café. El marrón es el color de la tierra y la madera. Por lo común se le vincula positivamente con los espacios donde habitamos, pues genera sensación de comodidad. Por esto no es extraño que la mayoría de nuestros muebles sean de este tono. Sin embargo, también connota la idea de tradicional y hasta viejuno. En la moda, el marrón es muy utilizado en chaquetas de cuero, zapatos o accesorios como cinturones. Se considera que combina y armoniza bien con casi todos los colores y va bien para diversas ocasiones. Naranja. El naranja es de un tono cercano al sol del amanecer y al fuego en su cuerpo central. Por tanto, es cálido y enérgico. Es el color de la acción y el movimiento. También se asocia con la sensualidad y la lujuria, pues es parecido al tono de la cara. Suele llamar bastante la atención en la vestimenta, así como en complementos y accesorios. Es un color bastante estimulante, juvenil, alegre e incita al juego, aunque también puede denotar frivolidad e inmadurez. Negro. El negro es la noche. Por lo tanto, ese tono se asocia con el sueño, lo desconocido, el misterio, lo oculto, así como la muerte. En cuanto a las emociones, el color negro está relacionado con el miedo, la tristeza, la melancolía y la depresión. No es extraño que en el lenguaje coloquial se use en expresiones con connotaciones negativas o dudosas, como por ejemplo, mercado negro. No obstante, en la moda se considera el color de la elegancia y la formalidad.
Blanco. El blanco es todo lo contrario al negro. Se usa para ceremonias de iniciación. Connota la perfección, tranquilidad, seguridad, salud, limpieza, pureza, inocencia y paz. Contrasta con todos los demás, por lo que puede combinarse casi con cualquiera, tanto en la vestimenta como en la decoración. Es el color preferido de los minimalistas. En resumen, el poder de los colores sobre las emociones y los sentimientos es innegable y asombroso. A lo largo de este vídeo hemos explorado cómo cada tonalidad puede evocar reacciones diferentes en nuestras mentes y nuestros corazones, influyendo en nuestra percepción del mundo y en nuestras respuestas emocionales. Los colores nos rodean en cada aspecto de nuestras vidas, y entender cómo afectan cada uno nuestro estado de ánimo y comportamiento puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar nuestra calidad de vida. Aprovechar el poder de los colores en nuestro entorno, en la ropa que vestimos, en nuestras interacciones diarias y en nuestras emociones internas puede ser una herramienta para encontrar el equilibrio y la armonía en nuestra vida cotidiana. Reconocer el impacto de los colores en nuestras emociones nos permite ser más conscientes y deliberados en nuestras elecciones estéticas y emocionales. A través de esta comprensión podremos cultivar mayor bienestar emocional y lograr una conexión mucho más profunda con nosotros mismos y también con los demás. Así que a partir de ahora recordemos el poder que cada color encierra y cómo podemos aprovecharnos para enriquecer nuestras vidas y encontrar la naturaleza en cada uno de los matices que nos rodean. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.